Marcus nunca olvidó aquella tarde. La lluvia caía espesa, pesada, como si el cielo se hubiera atragantado durante días y finalmente se derramara. Allí estaba él, barriendo la acera frente a la cafetería donde trabajaba desde hacía años, cuando vio la escena que lo cambiaría todo. Al otro lado de la calle, un niño en silla de ruedas, empapado hasta los huesos, con la cabeza baja y el cuerpo encogido, como si ya supiera que nadie se detendría. No tenía paraguas, no tenía manta, no había nadie cerca, solo él, la tormenta y la sensación de abandono estampada en el silencio. Marcus miró a su alrededor esperando encontrar a algún responsable, pero no había nada. Aquello dolió de una manera difícil de explicar. No era lástima, era un dolor conocido, el de quien ya fue invisible en la calle, incluso estando de pie y gritando por dentro. Sin pensarlo mucho, cruzó la calle bajo el agua, ajustó la silla del niño y le dijo que lo llevaría adentro. El chico no respondió nada, solo se dejó llevar. Dentro de la cafetería, Marcus tomó un paño limpio, secó lo mejor que pudo y le pidió a la cocinera un plato de arroz, frijoles y bistec. Algo simple pero caliente. Se sentó a su lado respetando el silencio. Preguntó su nombre, pero el niño solo movió la cabeza lentamente. Lo que Marcus no sabía era que, en ese mismo instante, al otro lado de la calle, dentro de un coche negro de lujo, alguien estaba observando todo. Alguien importante, alguien con poder para cambiar destinos. Alexander Reed, uno de los empresarios más ricos del país, observaba por la ventana empañada, y en ese gesto sencillo de un mesero ofreciendo comida y refugio, vio algo raro. Empatía sin interés, un tipo de valor que ningún dinero puede comprar. A la mañana siguiente, Marcus ya estaba preparando las mesas cuando un coche elegante se estacionó frente a la cafetería. Un hombre de traje oscuro bajó, entró y preguntó por él, llamándolo por su nombre completo. Marcus se congeló. Nunca había visto a ese sujeto, y la forma educada pero directa en que habló aumentó aún más la extrañeza. El hombre entregó una tarjeta sofisticada y dijo que el señor Alexander Reed deseaba conversar con él en privado. Marcus pensó que debía ser un error, o tal vez un problema. ¿Será que aquel niño era hijo de alguien importante? ¿Será que se iba a meter en problemas por tratar de ayudar? Incluso con la inquietud, aceptó la invitación. Quedó para el final de la tarde, en un edificio que él solo conocía de pasada. El vestíbulo del edificio parecía de otro mundo. Piso reluciente, recepcionista de traje, ascensor que hablaba. Marcus se sentía completamente fuera de lugar. Vestía una camisa azul clara que usaba en bodas y unos jeans oscuros, planchados, pero nada parecía suficiente. Cuando la puerta de la sala se abrió, vio por primera vez a Alexander Reed. El hombre no era exactamente como en la televisión. Tenía un aire tranquilo, casi frío, pero su mirada era firme. No anduvo con rodeos. Dijo que había visto todo lo que había hecho el día anterior, que no se trataba solo de ayudar a un niño bajo la lluvia, sino de la forma en que trató al chico. Dijo que necesitaba gente así para la fundación social de su empresa, alguien con sensibilidad real, que comprendiera el lado humano de las cosas. Marcus pensó que fuera una broma, pero no lo era. Era una invitación, un desafío, una oportunidad. Marcus regresó a casa con la cabeza dando vueltas. Nunca había puesto un pie en una oficina de verdad y mucho menos imaginado ocupar un puesto importante. Pasó la noche en vela, pensando en todo lo que podía salir mal. Recordó las veces que fue ignorado por ser solo un mesero. Las puertas que se cerraron antes incluso de que él tocara. Como su madre decía que, para gente como ellos, cualquier error costaba demasiado. Aún así, algo en su interior le decía que esa oportunidad no podía ser desperdiciada. No sabía lo que le esperaba, pero sabía lo que dejaba atrás. Una vida dura, llena de límites, pero también llena de dignidad. Y decidió seguir adelante, con miedo, porque eso era lo que la gente común hacía todos los días. El comienzo
Fue un golpe. Ya en el primer día se dio cuenta de que allí no bastaba con trabajar bien. Tenía que demostrar todo el tiempo que merecía estar allí. Los otros gerentes lo trataban con cierta cortesía forzada, pero él sentía en sus miradas el juicio. El mesero de la caridad, murmuraban en los pasillos. Trataban de ponerlo a prueba constantemente. Ignoraban sus sugerencias en las reuniones. Interrumpían sus intervenciones. Insistían en usar términos técnicos como si fuera un idioma prohibido. Pero Marcus no se quejaba. Observaba todo con atención. Anotaba en un cuaderno gastado que llevaba en la mochila y estudiaba por las noches con videos en internet. Fue así, en el silencio y con humildad, que comenzó a entender el juego. Y poco a poco, sin levantar la voz, empezó a demostrar que también sabía jugar. Lo que Marcus no esperaba era que, en medio de todo aquello, fuera a encontrar en Eisen una razón aún más fuerte para continuar. El chico empezó a frecuentar la fundación en los días de terapia y actividades sociales, y cada vez que se cruzaban en los pasillos, Eisen esbozaba una sonrisa tímida, pero sincera. Era diferente a la mirada apagada que mostraba en las fotos de la prensa. Con Marcus parecía menos encorvado, menos a la defensiva. Al principio conversaban poco, pero bastaban unos minutos juntos para que Eisen se relajara. Marcus no le hablaba como quien siente lástima, le hablaba como quien ve. Y Eisen lo sentía. Sentía que allí había un tipo de cuidado que no provenía por obligación o protocolo. Con el tiempo, ambos fueron creando un vínculo. Marcus comenzó a entender los silencios de Eisen, las señales de cansancio, las largas pausas que muchas veces eran gritos disfrazados. Descubrió que al niño le encantaban los aviones y que se pasaba horas dibujando modelos en una tableta. Y también que odiaba cuando hablaban por él. Nadie nunca le había preguntado lo que realmente quería. Todos decidían por él. Y allí estaba Marcus, escuchando, preguntando, respetando sus tiempos. El niño, antes retraído, empezó a buscar a Marcus en los eventos. Se sentaba a su lado, reía de chistes simples, mostraba sus dibujos con orgullo. Era una relación sin etiquetas, pero cargada de presencia y afecto real. Pero no todos veían con buenos ojos esa cercanía. Algunos miembros de la directiva empezaron a cuestionar la proximidad excesiva entre Marcus y el hijo del dueño. Comentarios malintencionados surgían disimuladamente, como quien prueba los límites del prejuicio sin comprometerse. Decían que él se estaba aprovechando de la fragilidad de Eisen para ganar influencia. Otros insinuaban que Alexander actuaba por impulso, colocando a un empleado sin preparación en un espacio de responsabilidad. Marcus trataba de mantenerse enfocado, pero sentía que el cerco se cerraba poco a poco. Sabía que el problema nunca fue su desempeño. Era lo que él representaba. La ruptura de una lógica antigua, donde personas como él solo tenían lugar como sirvientes, nunca como líderes. La tensión aumentó aún más cuando Diana, madre de Eisen y exesposa de Reed, regresó a la ciudad. Ella había vivido en el extranjero durante años, alejada de su hijo y de la rutina de la fundación. Pero en cuanto se enteró de la nueva figura cercana al chico, decidió reaproximarse. Llegó con un discurso bonito, diciendo que quería recuperar el vínculo con Eisen. Pero Marcus pronto se dio cuenta de que había algo oculto tras esas palabras. La presencia de ella traía un malestar disfrazado de cortesía, y no tardó en comenzar a cuestionar abiertamente la influencia de Marcus sobre su hijo. Empezó a sembrar desconfianzas, a levantar sospechas, a revolver en detalles antiguos del pasado de Marcus que él prefería olvidar. Diana no tardó en actuar. Contrató a un investigador privado, escudriñó la vida de Marcus desde la adolescencia y encontró todo lo que se podía usar en su contra. Un reporte policial antiguo, registrado cuando fue detenido en una redada durante su juventud. Un proceso archivado por desacato, luego de discutir con un guardia que intentó impedirle la entrada a un club. Nada que implicara condenas, nada realmente grave.
pero lo suficiente para crear una narrativa distorsionada. En poco tiempo, esa información comenzó a circular entre los consejeros de la fundación e incluso en algunos blogs sensacionalistas. La duda se esparció como fuego en pasto seco. ¿Quién era realmente Marcus Jenkins? El impacto fue inmediato. Las reuniones se volvieron más frías, las sonrisas más escasas. Incluso Alexander empezó a parecer más distante. Nadie decía nada directamente, pero Marcus sentía en el ambiente que lo estaban señalando como culpable. Empezó a llegar aún más temprano, tratando de demostrar con trabajo lo que su historia no lograba borrar. Pero era agotador, desgastante. Comenzó a perder el sueño, mal a comer, a preguntarse si había debido aceptar aquella oportunidad. Por unos días, pensó en volver a la cafetería. Allí, al menos, nadie fingía quererlo. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la mirada de Isen. Una mirada que no juzgaba, que no exigía, que solo deseaba a alguien cerca. Fue precisamente Isen quien, sin saberlo, le dio a Marcus la fuerza que necesitaba para continuar. En uno de los días más difíciles, después de una reunión tensa en la que uno de los directores cuestionó su presencia en los proyectos infantiles de la fundación, Marcus salió de la sala cabizbajo. Al cruzar el pasillo, se encontró con Isen, que lo esperaba con un dibujo en las manos. Era un avión grande, con 2 pilotos, uno con cabello canoso y corbata, claramente Alexander, y otro con barba incipiente y sonrisa amplia. Marcus lo entendió al instante. El niño lo veía allí, compartiendo la cabina, no simplemente sirviendo café en el fondo. «Ese eres tú», dijo Isen, señalándolo con el dedo. Marcus sintió un nudo en la garganta. No era solo un dibujo, era un reconocimiento, y también una elección. El niño elegía confiar en él. Ese día Marcus volvió a casa decidido. No retrocedería, no huiría. Por primera vez en su vida, alguien lo veía como a alguien que podía liderar, no como a alguien que solo servía. Y él no podía defraudar eso. Reunió pruebas de que Diana estaba manipulando la información. Habló con abogados, buscó apoyo de personas dentro y fuera de la fundación que conocían su trabajo. No fue fácil. Tuvo que tragar humillaciones en silencio, enfrentar reuniones en las que era tratado como sospechoso, escuchar insinuaciones disfrazadas de preocupación. Pero siguió adelante, porque en ese momento ya no se trataba de salario ni de estatus. Se trataba de algo mucho mayor. Demostrar que él, como muchos otros, merecía estar donde estaba. Con el tiempo, algunas verdades comenzaron a salir a la luz. Personas del equipo, que antes se callaban, empezaron a defender a Marcus públicamente. Una terapeuta de la fundación contó que nunca había visto a Isen tan conectado con alguien como lo estaba con él. Otra empleada reveló que Diana nunca se había interesado de verdad en su hijo. Aparecía en eventos importantes solo para lucir bien en la foto. Poco a poco, la narrativa construida contra Marcus comenzó a desmoronarse. Incluso Alexander, que dudaba, se acercó de nuevo. Pidió disculpas por su distancia y aseguró que seguía confiando en él. Dijo que sabía que todo eso pasaría y que Marcus ya había demostrado más que suficiente. Aún con ese apoyo, el proceso fue doloroso. Diana no se rendía fácilmente. Intentó involucrar el nombre de la fundación en polémicas. Usó entrevistas para pintarse como una madre preocupada. Distorsionó hechos y presentó testigos pagados. Marcus resistía con calma, pero por dentro estaba exhausto. En varios momentos pensó que nadie saldría ileso de esa pelea, pero aún así, siguió firme. Cada vez que veía a Isen esperándolo en las salas de la fundación, con los ojos brillantes y los dedos inquietos sosteniendo un nuevo dibujo, sentía que no podía rendirse. Era como si el niño le devolviera sin saberlo todo aquello que el mundo había intentado arrebatarle.
Fue en una audiencia delicada sobre la custodia de Isen que Marcus tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Los abogados sugirieron que usara todo lo que sabía contra Diana, que revelara los descuidos, las ausencias, los episodios en que ella trató a su hijo como un accesorio social. Pero Marcus se negó. Dijo que no usaría el sufrimiento de Isen como munición, que no se trataba de ganar una disputa, sino de garantizar que el niño no volviera a ser lastimado por vanidades adultas. Eso sorprendió incluso al juez, quien dejó constancia en acta de la postura de Marcus como ejemplo de conducta ética. Puede que no tuviera el apellido correcto, pero tenía algo que ninguno de ellos demostraba con tanta claridad: integridad. En los días siguientes, la relación con Isen se volvió aún más fuerte. El chico, aunque sin comprender completamente las complejidades del mundo adulto, percibía cuando Marcus estaba más tenso o cansado, y se empeñaba en estar cerca, como si quisiera protegerlo de alguna forma. Dibujaba más, hablaba más, sonreía más. La silla de ruedas ya no era el centro de atención cuando estaban juntos. Lo que importaba era la conexión entre ellos. Marcus, a pesar de la presión, nunca dejó de aparecer. Nunca llegó tarde. Nunca dejó de escuchar al chico. Era como si, en medio de tanta inestabilidad, ambos hubieran construido un refugio el uno en el otro. La gota que colmó el vaso llegó cuando Diana intentó impedir legalmente que Marcus tuviera cualquier contacto con Isen fuera de los eventos institucionales. Alegó que él estaba invadiendo el espacio emocional del hijo y manipulando sus emociones. Fue un golpe duro. El juez aceptó parcialmente la solicitud, determinando una restricción temporal hasta que se evaluara mejor la situación. Marcus respetó la decisión, pero el dolor fue profundo. Por primera vez en meses, se sintió impotente. Ver a Isen desde lejos, sin poder acercarse, lo consumía por dentro. En los días siguientes, el niño se volvió más callado, con la mirada más baja y los hombros más caídos. La ausencia entre ambos no era solo física. Era como si le hubieran arrancado un pedazo de lo único bueno que habían construido juntos. Fue entonces que Marcus decidió actuar de otra manera. En vez de pelear, escribió una carta. No para el juez ni para Diana, sino para Isen. Una carta sencilla, escrita a mano, en la que explicaba que a veces los adultos se equivocan tratando de hacer lo correcto, y que el cariño que le tenía no dependía de encuentros o roles firmados, que él siempre estaría allí, aunque fuera a la distancia. Y pidió a una de las terapeutas de la fundación que se la entregara. Cuando el niño la leyó, lloró, y por primera vez desde la separación, pidió dibujar un nuevo avión, esta vez con el piloto volando solo, pero mirando hacia atrás como quien promete regresar. La conmoción generada por la carta terminó llegando hasta Alexander, quien hasta ese momento había tratado de mantenerse neutral en el conflicto. Al leer el contenido, con la letra sencilla, sincera, casi infantil de Marcus, se emocionó. Por primera vez, comprendió que lo que Marcus ofrecía a Isen no era algo que el dinero o la posición pudieran comprar. Era presencia, era escucha, era un vínculo real. Alexander decidió intervenir. Llamó a Diana para una conversación reservada y firme, en la que dejó claro que ya no admitiría que el hijo fuera tratado como moneda de cambio en juegos de ego. Dijo que conocía a Marcus, que confiaba en él, y que si realmente amaba al niño, necesitaba dejar de disputar territorios y comenzar a ver las necesidades emocionales de Isen. Días después, la decisión judicial fue revisada. Con base en los informes del equipo técnico y en el testimonio de Isen, quien, por primera vez, habló con firmeza ante un juez, se autorizó nuevamente la cercanía con Marcus. Cuando el niño vio a Marcus entrar por la puerta de la fundación, no dijo palabra. Solo abrió los brazos. Fue un abrazo largo, silencioso,
que apagó todos los murmullos a su alrededor. En ese instante, nadie allí era empresario, abogado o ejecutivo. Eran solo dos personas que, de formas muy diferentes, se habían salvado mutuamente. E incluso quienes antes dudaban se quedaron en silencio. Porque en ese gesto no había discurso que pudiera derribar lo que se había construido. Con el tiempo, las cosas comenzaron a asentarse. Diana, tal vez por cansancio o por finalmente comprender cuánto estaba hiriendo su disputa a su propio hijo, se distanció de las decisiones y se concentró en la relación que aún podía reconstruir con Isen. Ya no intentaba sabotear a Marcus, y poco a poco, las tensiones dieron paso a una convivencia fría, pero respetuosa. Marcus nunca exigió reconocimiento ni disculpas, solo quería seguir haciendo lo que creía, cuidar a las personas, tender puentes donde antes solo había muros. La fundación también cambió. Después de todo lo ocurrido, comenzó a escuchar más, a incluir más voces, a revisar prioridades. Y mucha gente empezó a ver en Marcus un tipo de liderazgo raro, el que nace de la experiencia y no del cargo. Marcus, por su parte, no cambió quién era. Siguió yendo a trabajar en autobús, saludando a cada empleado por su nombre, almorzando con el equipo en la misma mesa. A veces aún enfrentaba miradas desconfiadas o preguntas veladas, pero ya no dolían como antes. Sabía el camino que había recorrido, y más que eso, sabía el impacto que causaba solo por estar allí, siendo él mismo, con su historia, su piel, su verdad. Isen seguía creciendo a su lado. Los dibujos se convirtieron en maquetas, las conversaciones se profundizaron. Y si alguien preguntaba quién era Marcus Jenkins, quizá Isen respondiera mejor que cualquier currículum. Es la persona que me enseñó que ser visto cambia todo. En una ocasión, durante un evento sobre inclusión y responsabilidad social, invitaron a Marcus a hablar. La sala estaba llena de empresarios, directores y periodistas. Subió al escenario sin papel, sin discurso preparado. Miró a su alrededor, respiró hondo y contó la historia de aquel día de lluvia. Habló del niño encorvado en la acera, de la duda que sintió al cruzar la calle, del plato de comida sencillo que ofreció, y dijo que, si hubiera ignorado aquella escena, quizás todo en su vida habría seguido igual, pero él habría perdido la oportunidad de vivir lo más verdadero que le había sucedido. No habló de superación como quien ha conquistado el mundo, sino como quien eligió no rendirse, incluso cuando el mundo trató de empujarlo hacia atrás. La audiencia quedó en silencio por unos segundos antes de aplaudir. No fue un aplauso entusiasta, estruendoso. Fue de esos que vienen después de un golpe de realidad. Mucha gente allí se vio confrontada, porque Marcus no habló de milagros ni de suerte, habló de elecciones, y de cómo pequeños gestos pueden ser la raíz de grandes transformaciones. Al bajar del escenario, encontró a Isen esperándolo, como siempre. El niño sostenía un nuevo dibujo. Esta vez era un puente. Y en el centro, dos figuras de la mano. Sin leyenda, sin explicación. Marcus sonrió. Sabía exactamente lo que eso significaba. Hoy, cuando mira hacia atrás, Marcus no se ve a sí mismo como un héroe. Se ve como alguien que simplemente no dio la espalda. Y que por eso vio su vida cambiar. No por fama, ni por dinero, sino porque eligió actuar con el corazón en un mundo que insiste en endurecer a las personas. Aún vive en el mismo barrio. Aún visita la cafetería donde todo comenzó. Pero ahora, cuando pasa por allí y ve a alguien necesitando ayuda, sabe que un gesto puede ser mucho más de lo que parece. Puede ser el inicio de todo, y por ello, nunca deja de importarle. Porque fue justamente por importarse que fue visto, y al ser visto, finalmente pudo existir por completo. La historia de Marcus e Isen no llegó a ser noticia en los periódicos, ni fue adaptada a una película, pero se vivió con verdad, con coraje
y con una fuerza silenciosa que pocas personas reconocen de inmediato. Hoy, en la fundación, hay una sala con el nombre de Marcus Jenkins, no por vanidad, sino porque él transformó ese lugar, no con discursos, sino con presencia. Y siempre que alguien pregunta por qué él, un mesero, fue elegido para liderar un proyecto tan importante, Alexander responde con la misma frase, porque él no preguntó quién era el niño, él solo cuidó. Con el tiempo, el nombre de Marcus comenzó a inspirar a otras personas. Jóvenes de la periferia que antes pensaban que solo podían soñar en silencio, empezaron a buscarlo. No pedían empleo, ni favores, pedían ser escuchados. Querían entender cómo se puede resistir sin perder la ternura. Y Marcus, con la paciencia de quien conoce el peso de cada paso, recibía a cada uno, no con fórmulas, sino con verdad. Contaba sobre las caídas, las noches en vela, las veces en que pensó en rendirse, y dejaba claro, el camino es largo, pero es posible, siempre y cuando no aceptemos que el lugar donde nacimos defina hasta dónde podemos llegar. Hoy, él e Eisen continúan lado a lado, como dos historias que se entrelazaron por casualidad, pero que ya no se separan. No necesitan decir mucho. La conexión entre ellos es firme, silenciosa y llena de sentido. Marcus nunca quiso símbolo de nada, pero terminó convirtiéndose en referencia. Y quizá el mayor legado que dejó no haya sido dentro de la fundación, sino en las personas que cruzaron su camino. Porque a veces, todo lo que alguien necesita es una mirada que no se desvía, un gesto sin interés, un cuidado genuino, y fue exactamente eso lo que Marcus ofreció. En un día de lluvia, con un plato de comida y con el coraje de simplemente no ignorar. Algunos años después, la fundación creó un programa de mentoría dirigido a jóvenes de comunidades marginadas, y quien coordinaba todo era Marcus. Él se aseguraba de conocer a cada participante por su nombre, de entender sus historias, sus dolores, sus sueños. Muchos entraban inseguros, pensando que no pertenecían a ese espacio, pero bastaba una conversación con él para que todo cambiara, porque Marcus sabía exactamente lo que era estar allí sin sentirse parte, y era precisamente por eso que se aseguraba de abrir las puertas con ambas manos. No prometía éxito ni milagros, prometía apoyo. Y para mucha gente, eso era más que suficiente para empezar a avanzar. Entre los cuadros en la sala de la fundación, hay una fotografía que llama la atención. Es sencilla. Marcus e Eisen sentados lado a lado, mirando hacia adelante, como si esperaran algo que aún está por venir. Nadie sonríe, pero se nota una paz en la forma en que comparten el espacio. Quienes conocen la historia entienden lo que esa imagen representa. No es sobre la victoria, ni sobre la superación en un sentido romantizado. Es sobre la presencia, sobre haber permanecido cuando todo empujaba a marcharse, y sobre haber visto al otro cuando todos preferían ignorarlo. Esa foto, al igual que su historia, no necesita leyenda. Ya lo dice todo.